quizás con el comentario de que todos sin excepción pasamos tiempos difíciles, circunstancias que a veces nos hacen muy difícil, valga la redundancia, la vida. Y hay mucha presión también, y de repente pues es posible que haya eh, la tentación o nos sintamos tentados a claudicar, a rendirnos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es recordar por qué estamos nosotros luchando, o sea, contendiendo para poder, para poder superar esos momentos difíciles o complicados que nos tocan vivir. Y precisamente la carta de Hebreos fue escrita para una situación difícil, para situaciones difíciles, por lo cual los cristianos de ese tiempo estaban pasando del primer siglo, ¿no? Hasta ese momento habían habido hasta casi 2 persecuciones, ¿verdad? Y los, eh, los leyentes o los receptores de la carta del autor de Hebreos, y él escribe precisamente para ellos porque estaban enfrentando, en el caso de ellos, una gran persecución debido a su fe. Y pasando por estas dificultades, algunos estaban considerando abandonar la fe, algunos estaban considerando dejar la comunión con sus hermanos y por supuesto la comunión también con el Señor Jesucristo. Y el autor de Hebreos los está exhortando, porque esta es una carta de exhortación, es casi como un sermón. Los está exhortando que a pesar del costo que ellos tendrían que pagar, ellos deberían de persistir. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor ni nada superior que nuestro Señor Jesucristo. Esa era la razón más poderosa, más grande, por la cual ellos deberían de perseverar y no deberían de levantarse de su desánimo. Entonces, estamos aquí hemos hablado de que Jesús era superior a los profetas, estamos hablando que Jesús es superior a los ángeles y quizás nos hemos detenido. El libro de Hebreos es un libro muy, muy profundo. Vemos ahí, vamos a ver, yo le he puesto como subtítulo Cristo, el Hijo superior a los ángeles, a este pasaje del libro de Hebreos. Y por supuesto, Jesús, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahí nosotros podemos ver este título o este subtítulo: Jesús es el Hijo. Los ángeles son siervos. Hemos tocado la semana pasada esto. Vamos a seguir a la siguiente lámina. Y la redacción de Salmos es, un ratito, a ver si nos ubicamos. Ya, entonces aquí estamos. Jesús es Dios, los ángeles son seres creados. Vean ustedes estos dos versículos, nuevamente lo vamos a leer. Más el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí vean bien, el texto dice: más del Hijo dice tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Indudablemente que está hablando acá de eternidad, esta frase por el siglo del siglo. Y el autor, lo que quiero decir es que el autor está citando salmos aquí, está citando Salmos 45, ustedes pueden ver ahí, Salmos 45 del versículo del 6 al 7, y en este es un salmo, si ustedes lo pudieran leer desde el versículo 1, sería fabuloso,
fabuloso, pero desde el versículo 1, pero vamos a leer el versículo 6 y 7 que está ahí, el Salmo 45. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, y por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como pueden ver, es muy similar, muy similar. El autor de Hebreos ha tomado pues estos versículos y que eran muy reconocidos por los eruditos judíos. Eran reconocidos porque incluso ellos lo consideraban como versos o un texto mesiánico, ¿no? Los cristianos, incluso y a este hay que añadirle que los cristianos del primer siglo creyeron que se aplicaba a Jesucristo, y por el contexto nosotros sabemos que va dirigido precisamente a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando dice por el siglo del siglo, estamos entendiendo que se está refiriendo al Dios eterno, ¿no? Hay muchos autores que citaron han citado estos salmos, pero el salmista lo escribe, lo está escribiendo bajo el contexto de celebrar una boda real que está dirigiéndose al novio y después se dirige a la novia como el escogido de Dios. Posiblemente, posiblemente está considerando que este novio es de la línea del rey David, de la descendencia del rey David. Entonces, y en este lenguaje que está usando el autor, definitivamente tiene que referirse al Mesías, al descendiente del rey David. El Salmo 45, ustedes pueden observar de que el ungido de Dios aquí es llamado Dios. O sea, en el Salmo 45, en ese Salmo, pueden ustedes ver que se está dirigiendo al ungido como Dios. Y originalmente el pasaje fue dirigido a Dios, o sea, el salmista cuando está escribiendo este pasaje de Salmos está dirigiéndose a Dios, pero el autor de Hebreos lo plantea de la siguiente manera: es Dios el que se está dirigiendo al Hijo como Dios. Fíjense bien, en Hebreos el cambio sustancial que está sucediendo, o la interpretación que le está dando, más que cambio, la interpretación que le está dando el autor de Hebreos, es que es Dios mismo el que se está dirigiendo al Hijo como Dios. Entonces, con seguridad que el Mesías, que Él es Dios, con seguridad que el Hijo es Dios. Y la intención de este texto es asegurarse de que, o es expresar con seguridad de que el Hijo, o que eh, Cristo es la deidad, es decir, la divinidad, ¿no? En la Biblia no encontramos la palabra Trinidad, pero sí encontramos la palabra deidad, es decir, que el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, tenemos que tener eso con seguridad, que esta descripción que se está dando de la deidad de Jesús también la podemos encontrar no solamente en este versículo de la Biblia, sino lo podemos encontrar en otros textos de la Biblia, en otros. Por decirlo, podemos encontrar en Isaías capítulo 9, por decir, encontramos algo parecido, ¿no? La descripción de la deidad como Jesús, porque nosotros conocemos estos versículos de Isaías 9:6, donde nos dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Entonces estamos entendiendo de que no solamente la intención existe en este texto, sino también en otros textos que Jesús se le
se le señala como deidad. Entonces, aquí vemos nosotros ahí la traducción del Nuevo Mundo. Dice, he puesto esa, es interesante porque la traducción del Nuevo Mundo, vean ustedes, dice, no dice tu trono, oh Dios, sino Dios es tu trono, ¿no? Y por supuesto, la traducción correcta es tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Entonces, y aquí la mayoría de los eruditos, de los estudiosos o exégetas, como quieran decirle, concuerdan, esto les dije la semana pasada, que esto es vocativo, es vocativo. Cuando dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, lo que se está buscando es resaltar, es hacer notar, es hacer notar. Entonces, es hacer notar de que eh, eh, es una figura en todo caso literaria que es exaltar, en este caso, a Dios, ¿no? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y vemos nosotros aquí que que se está invirtiendo. Digamos, yo lo pienso de otra manera. Cuando yo lo veo, he estado buscando, yo tengo la Septuaginta y por lo general estas enseñanzas busco que sacarlas de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, y por supuesto la tengo en griego y la tengo en español, o sea, una traducción, y puedo observar qué es lo que dice, qué es lo que está diciendo acá, ¿no? Y eh, en todo, esta es una frase, ¿no? Cuando dice tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, es una frase, no es una oración. Necesitamos un verbo para hacer oración. Pero cuando se cambia y se dice Dios es tu trono, entonces estamos convirtiendo esta frase lo estamos convirtiendo en una oración. Además de la connotación, esta es mi opinión personal, porque la connotación literal es, como yo le digo, los estudiosos dicen que es vocativo. Si ustedes pueden ver la traducción de la Septuaginta, en este caso de los 70, la traducción de los 70, de la versión hebrea al griego 200 o 250 años antes de Cristo, esta traducción está en armonía, digamos así, con las palabras, por decir, de Natán, ¿no? Las palabras de Natán que le dice a David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, donde podemos encontrar ahí que se dice que será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Pueden, yo encuentro que hay armonía en en otros textos bíblicos. Solamente estoy citando algunos. Entonces, no solamente está en armonía con las palabras de Natán, sino, vuelvo a repetir, hay otros versos del Antiguo Testamento. Ahora, cuando dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, estamos hablando de la eternidad, ¿no? De la eternidad. Y aquí yo les he puesto un texto ahí, les he puesto 1 Corintios 15, 24, donde el apóstol Pablo está diciendo, luego el fin, cuando entregue, ahí está, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, lo que está diciendo, lo que está diciendo este texto en todo caso, o nos está enseñando que el reino mesiánico, el reino del Mesías, iba a terminar o terminará, vamos más, no iba a terminar, no, se terminará al darse la resurrección final. Y el reino de Cristo, en efecto, el reino de Cristo como mediador, va a terminar o terminará cuando los salvos sean entregados al Padre. Sin embargo, Él va a continuar reinando como soberano con Dios para siempre. Y hay muchos otros textos que nos los dicen, ¿no? Esto.
Si ustedes van, por decir, al libro de Daniel, capítulo 2, ¿no? Capítulo 2, ustedes pueden encontrar de un reino que iba a ser para siempre, que nunca iba a acabar, ¿no? Un reino que no iba a acabar. En Daniel capítulo 7, versículo, si no me equivoco, 14, también nos dice lo mismo, como profecías, hablando 700 años antes de Cristo, dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca acabará o que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Frases muy parecidas a lo que dice también en Daniel capítulo 2. En Lucas también, en Lucas capítulo 1, nosotros encontramos que eh, algo así como que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino dice que no tendrá fin. En Lucas capítulo 1, versículo 33. También en Segunda de Pedro también encontramos lo mismo. Segunda de Pedro capítulo 1 encontramos que dice que de esta manera se nos será o será entregada una generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eterno está fuera del tiempo, es por la eternidad, es para siempre. Entonces, como ustedes pueden ver, Él va a seguir reinando, Él va a ser el soberano eternamente, el soberano eternamente para siempre. Y bueno, creo que volverá a tener el mismo dominio que tuvo antes de que él iniciara su ministerio, ¿no? Su ministerio o su labor mediadora, o antes de que él se haga carne, como dice eh, Juan 1:14. La otra expresión, como ustedes saben, estoy usando expresiones. No estoy entrando a una explicación, sino a ciertas expresiones que nos aclaren, porque el trabajo es de ustedes, el trabajo de investigación, el trabajo de profundizar, como le dije al comienzo, es de ustedes. Aquí vemos nosotros esta expresión, cetro de equidad, el cetro de equidad. Y bueno, está haciendo alusión al cetro de un rey, a esta vara de mando que tiene un rey, que si ustedes pueden investigar y googlear, pueden darse cuenta que indica más o menos indica la autoridad que viene del cielo, la autoridad sí, la autoridad divina, ¿no? Y aquí está haciendo, pues, precisamente, estar haciendo eso. El cetro de equidad está aludiendo a una vara, a un cetro, una vara del mando del rey. Y por supuesto, el mover un cetro o el gesticular, no sé, mover un cetro in, indica o tiene el peso de una orden. Y aquí el énfasis que está dando es sobre la igualdad, sobre la equidad, sobre las acciones que tiene el Mesías. Me pongo a pensar, o sea, porque a veces eh, hace poco conversaba con un hermano y conversábamos sobre esto en una lección que estaba dando, y hablábamos acerca de Moisés, ¿no? De Moisés, a pesar de que estuvo cerca de Dios, conoció a Dios, escuchó a Dios, Dios le dio las tablas de la ley. Él le dijo: por cuanto no creíste en mí, tú no verás la tierra, ni tú ni tu generación que viene contigo verá la tierra prometida. Bueno, y en cuanto a que no había creído que no había creído en Dios, había una diferencia entre creer que Él es Dios y creer en Dios. O sea, a veces creemos, no a veces, sino se cree a Dios, es decir, creemos que Dios es decir, que Dios existe, pero no creemos en Él, porque creer en Él implica obediencia. Y aquí hablábamos precisamente de la vara que él tenía en la mano, y Dios le dijo: háblale a la roca, para cuando el pueblo murmuraba por falta de agua, y él no habló la roca, sino le pegó a la roca, usó la vara, ¿no? Entonces ustedes pueden darse cuenta aquí la autoridad o el peso que tiene un cetro. En todo caso, hay un texto muy interesante también. Yo le mencionaba que en Esther capítulo 4, en Esther, o sea, también nosotros podemos ver que había una ley
que nadie podía ir a ver al rey, nadie podía ver al rey, eso es lo que dice Esther, nadie puede ir a ver al rey porque existe una ley que si alguien ingresa, si ingresa sin autorización por el rey, debe morir, a no ser que él extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, dice, el cual puede vivir. Entonces, podemos ver nosotros, ahí tenemos un texto que nos indica acerca de la autoridad, Por supuesto que el autor está hablando, cuando habla de cetro de equidad, pues está hablando de una, está haciendo una metáfora, una metáfora para indicar, para aludir la autoridad que tiene el Mesías, y no solamente la autoridad, sino la igualdad, la equidad, la justicia en las acciones que tiene el Mesías. Ahora, ahí ustedes ahora sí, en el versículo 9, vamos a tener otra frase interesante. Ahí el autor de Hebreos dice, has amado la justicia, has amado la justicia. Y nadie podrá jamás reinar con mayor justicia ni amar la justicia más que Cristo. Nadie lo podrá hacer. Porque pregunto, ¿qué otro reino puede ser gobernado de esa manera? O sea, ¿qué otro reino puede ser reinado con justicia? El reinado de Jesucristo es un reinado que siempre es justo y siempre es imparcial. La palabra, hablar de justicia es algo muy, muy bonito porque hay muchas enseñanzas que nos hablan de la justicia de Dios y nos muestran la justicia de Dios. El apóstol Pablo, cuando hablando de la cena del Señor en 1 Corintios, dice el pan que partimos, dice, ¿no? El pan que partimos refiriéndose a Cristo, ¿no? No es el cuerpo de Cristo, dice el pan que partimos, nos está indicando justicia, la cortina que se abre de arriba hacia abajo, hacia el velo que se abre de arriba hacia abajo, dándonos a entender que los cielos están abiertos para nosotros, también nos indica justicia. El camino del lugar santo, lugar santísimo, también nos indica justicia, el medio es justicia, es justicia. Hay tantas cosas que nos señalan acerca de la justicia de Cristo, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice, él amó ahí en el versículo 9, él amó la justicia, ¿no? Él amó la justicia. Y él mantuvo esas cosas siempre en todo. No sé si le he agregado algún texto ahí. Dice, tenemos cetro de equidad, has amado la justicia, pero podemos ver nosotros, si tienen sus Biblias, a Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo del 21 al 23, ustedes pueden encontrar ahí, dice que para esto ustedes fueron llamados, fuiste llamados. ¿Por qué? Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que nosotros sigamos sus pisadas, el cual dice no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Vean ustedes, no hay justicia, nunca va a haber un hombre justo más que el Mesías, de ese tipo de justicia. Él amó la justicia y vuelvo a repetir, él lo mantuvo siempre en todas las cosas que él hizo y que él pensó, se mantuvo ese principio. Tenemos otro ahí, dice, has amado cetro de equidad, dice ahí, por lo cual te ungió Dios, te ungió Dios. Es otro, sí, no está ahí, pero el cual te ungió Dios con óleo de alegría. Pero arriba está en Hebreos capítulo 1, 8, 9, ustedes pueden ver ahí, el cual te ungió Dios con óleo de alegría. La ocasión en la cual se ungía, había unas ceremonias de ungir,
es decir, de echar aceite, derramar aceite sobre la cabeza, y que este aceite se deslizara se deslizara por las barbas, cayera sobre los vestidos y cayera hasta el suelo, hasta el piso. Esto se daba en algunas ocasiones que eran muy importantes, por lo general en ceremonias donde existían, donde ceremonias de la coronación, por decir, de un rey. O, y por supuesto esto producía mucho gozo, mucha alegría, mucha alegría. Cuando se coronaba o se ungía un rey, cuando se ungía un sacerdote, a un profeta, entonces la unción producía alegría en el pueblo, mucho gozo. Entonces, vuelvo a repetir, los reyes, los sacerdotes, los profetas eran ungidos con aceite, pero en este caso no era para darles la autoridad que hoy en día se da a un rey o a un gobernante, era para consagrarlos, era una señal de consagración que ellos tenían, por supuesto, en los puestos que iban, o en su ministerio, en su trabajo, en el puesto que ellos iban a ocupar, ¿no? Los romanos tenían una palabra equivalente para esto en latín, majesty, la majestad del puesto que iban a ocupar. Entonces vemos nosotros, por decirlo, vemos por ejemplo en el caso de Aarón, de Aarón con sus hijos, cuando Aarón fue nombrado sumo sacerdote y sus hijos como Nadab y Abiú y los otros hijos fueron nombrados sacerdotes, ellos tuvieron que ser ungidos, ¿no? Y también al rey Saúl cuando fue también nombrado rey, también nosotros encontramos que él fue ungido. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo Jesús fue ungido? ¿Cuándo el Mesías fue ungido? Bueno, esto es aquí es algo interesante porque esto sucedió cuando Jesús fue exaltado, ¿no? Muchas veces, a veces hay confusión, que es cuando dicen que cuando Jesús fue, he escuchado que se enseña cuando Jesús fue bautizado, pero no, esta unción sucedió cuando él fue exaltado, a la que se está refiriendo el libro de Hebreo, el cual te ungió Dios. Esa es la interpretación que le está dando, cuando él fue exaltado, es decir, la palabra exaltación es cuando él regresó al Padre a los cielos, cuando él subió a los cielos, ahí fue él colmado de honor, de gloria, de honra, y por supuesto fue también fue nombrado cabeza de la iglesia y fue el rey del reino de los cielos. Ahí fue cuando él fue ungido, el cual te ungió Dios, no, con óleo de alegría, motivo por supuesto de gozo. Ahora yo le he puesto ahí el nombre Cristo en la diapositiva, el nombre Cristo era el título que tenía Jesús. ¿Qué quiere decir el ungido? ¿Qué quiere decir el ungido? Y por supuesto, ahí constituye el equivalente en griego para el Mesías, para Mesías, ¿no? Ese es el equivalente en griego que es en hebreo. Entonces, nadie ha sido, creo, honrado más que Cristo y nunca lo habrá. Nadie tendrá más honra que él. Jesús fue exaltado hasta lo sumo cuando él regresó a la gloria con Dios en los cielos. Y aquí hay otra expresión también, más que a tus compañeros, ¿no? En el versículo 9, más que a tus compañeros. ¿Y quiénes son estos compañeros? Pues los compañeros son los ángeles y Cristo está, por supuesto, por encima de los ángeles. Esto hemos discutido la clase pasada. Cristo está por encima de los ángeles. Ciertamente hemos dicho que los ángeles son inferiores a Cristo. Sin embargo, a la pregunta tendríamos que hacernos si se les puede llamar compañeros. Si nosotros indudablemente que vamos a ir después al capítulo 2, si nosotros vamos al capítulo 2 en el versículo 10 al 11, ahí podemos nosotros encontrar acerca de muchos hijos, ¿no? Dice muchos hijos a la gloria. Ahí ustedes pueden ver ahí.
Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, porque el que santifica, etcétera. Ustedes pueden ver ahí, pueden observar que, que está hablando de muchos hijos. Y los muchos hijos se está refiriendo a los redimidos, de los cuales el hijo primogénito no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Eso vean ustedes en Hebreos capítulo también 3, Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Yo me gustaría que observen bien, aquí estamos encontrando un paralelo, estamos haciendo un paralelo entre Hebreos capítulo 2, 10 al 11, a Hebreos capítulo 3, 14. Se trata de los mismos, pero acá dice que somos hechos participantes. eh, Muchos hijos, acá se refiere que estos son participantes, somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, yo les decía que muchos hijos son los redimidos, de los cuales el primogénito no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, y en Hebreos 3:14 encontramos que a estos redimidos eh, eh, se les llama participantes. A los redimidos se les llama participantes. Y la palabra participantes, a ver, no sé si estamos en un ratito. Vamos a ir a la siguiente lámina. No, bueno. La palabra participantes es una palabra griega, que es metochoi, así, metochoi. Esta palabra griega metochoi, la palabra se traduce como compañeros. En el griego, esta palabra metochoi igual está en la Septuaginta, también está igual, está con la palabra metochoi, compañeros, que significa, que la palabra participantes está como compañeros, metochoi, compañeros. Ahora, si ustedes pueden ver en este contexto, los ángeles tienen que ser los compañeros que el autor tiene en mente, pese a que Jesús es el Hijo eterno y los ángeles son seres creados, es el compañero. Tenemos otro punto, ¿no? Jesús es el creador, los ángeles son ayudantes, y pasamos a Hebreos capítulo 1:10 al 12. Dice 1:10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí el autor de Hebreos ha tomado Salmos 102. Y ustedes 102, ahí les recomiendo que lo lean todo este Salmo 102 desde el 1, si es posible, hasta el versículo 28. Es interesante porque, vuelvo a repetir, él está usando estos versículos, pero dentro de ellos, en el Salmo 102, ustedes observen el versículo 25, dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. No se acabarán. Vean, volvamos a leerlo en Hebreos.
Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás, y serán mudados, pues tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y la diferencia es que en el Salmo 102, es que se interpreta como si se dirigiera a Jehová o a Yahvé, sin ninguna referencia aparente al Mesías, al Cristo. Sin embargo, esta cita que ustedes pueden ver de Hebreos capítulo 1, 10 al 12 que acabamos de leer, nos está recordando los ciertos eventos o los eventos eh, del Antiguo Testamento, eventos, instituciones del Antiguo Testamento, y nosotros sabemos que todos ellos nos señalan a Cristo. El Antiguo Testamento nos está señalando a Cristo, y habría, en todo caso, otro razonamiento sería que habría que rechazar todo el libro de Hebreos y negar la autoridad que tiene el libro de Hebreos, es decir, la autoridad canónica que tiene el libro de Hebreos, para decir que el Salmo 102 no tenía cumplimiento final en Jesús de Nazaret, ¿no? El uso del Antiguo Testamento en la escritura del Nuevo Testamento, como bien dijimos, la primera lección o las primeras lecciones se da por medio de ilustraciones, por medio de figuras, cumplimientos proféticos, fraseologías, figuras literarias, el sinodoque, ¿se acuerdan ustedes? La paráfrasis, y esas cosas que ya hemos estudiado. Y, y el Antiguo Testamento también se da por todas estas figuras, y resulta que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y indudablemente que estas figuras combinan tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento en una línea ininterrumpida. Está además, porque hemos hablado sobre esto, que el mismo nuestro Señor mismo Jesucristo nos da la interpretación, o nos da la interpretación del Antiguo Testamento. Nos dice que tanto los profetas como los salvos hablaban de él. En Lucas en Juan capítulo 5, 6, también en Lucas, y en el libro también de Juan, Camino a Emaús, nosotros también podemos ver ahí que está, cuando Jesús estaba camino a Emaús, la interpretación que está dando Jesús acerca del Antiguo Testamento. Entonces, mientras que quizás podemos ir terminando con esto, que mientras Salmo 102 está alabando a Dios alaba a Dios por la protección del pueblo, está pidiendo protección del pueblo, el autor de Hebreos le está dando una aplicación a esto, está haciendo lo que, por supuesto, es una exégesis lo que hace el autor de Hebreos, y está haciendo una aplicación, ¿no?, acerca de este salmo, lo está aplicando este salmo a Cristo, y por supuesto está mostrando que Jesús debe ser, o Cristo debe ser reconocido o este texto, en todo caso, de Salmos debe ser reconocido como mesiánico. Ahora, quizás los términos y los conceptos que se aplicaron únicamente a Jehová en el Antiguo Testamento son aplicados también a Jesús, ¿no? Lo mismo, vuelvo a repetir, los mismos conceptos y términos que se aplican en el Nuevo Testamento a Jehová, también se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento, y eso no hay en nosotros ninguna duda, ninguna vacilación en eso, ¿no? Lo hemos visto en Hebreos capítulo 1, hemos estudiado sobre eso, capítulo 1, versículos 2 y 3, vuelvan a leer, ¿no? Que Él ha sido el creador de todas las cosas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ya nosotros hemos visto la participación de Cristo en la creación, y entonces, y aquí en este Salmo 102 se está continuando en todo caso con esta idea. Ahora, otra frase, ¿no?
la otra frase y dice, y serán mudados. Eh, Acá se está refiriendo, aquí se está refiriendo, por supuesto, a la tierra y a los cielos, se está refiriendo. Hay versículos acerca de esto, serán mudados. Ahí vean ustedes, les puesto ahí una palabra perpetuo, lan, ¿no? Serán mudados. Eh, si ustedes, aquí una referencia, y puedo hacer recordar en Mateo 24 nosotros encontramos acerca de esto, acerca de la explicación, Mateo 24, donde nos dice que el cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. El apóstol Pedro dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán, dice, con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿no? Como nosotros no debemos andar en una manera santa, ¿no? De una manera santa, o andar en santa manera de vivir. Pero la cosa aquí es como ustedes pueden observar, que se está refiriendo precisamente a la tierra, a los cielos, y en contraste es Cristo el que va a permanecer para siempre. Cristo es el que va a permanecer por la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Continuar por la eternidad. Más adelante nos lo va a decir en el autor de Hebreos esto en el capítulo 13, nos va a decir Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, este pasaje del que estamos hablando, y vuelvo a repetir, y segunda de Pedro, que acabamos de leer, segunda de Pedro capítulo 3, se está refiriendo precisamente a la destrucción de la tierra, y pues, y el día eh, eh, de reposo, en todo caso, el día de reposo, porque ahí dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, ¿no? Vamos a quedarnos por ahí porque vamos a profundizar un poquito más en esto acerca de la palabra perpetuo, y la palabra perpetuo a veces nos confundimos que perpetuo indica eternamente, pero la palabra perpetuo o lan se está refiriendo a lo largo de un tiempo específico, de ahí de que existe en la Biblia vamos a encontrar la palabra perpetua por la totalidad de un periodo de tiempo. Y aquí el día de reposo había de existir como algo perpetuo, eso nos dice Levíticos capítulo 24, versículo 8, ¿no? Versículo 8. Entonces, sin embargo, si nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, nos dice que la tierra siempre permanece, que la tierra siempre permanece. ¿No? Entonces, Salomón estaba diciendo que la tierra siempre tiene una naturaleza, en todo caso, que perdura. No estaba diciendo que tiene una naturaleza eterna, por eso que yo hablé acerca de esta palabra olán, esta palabra perpetuo, y el significado de esta palabra perpetuo o perpetua, ¿no? Entonces, él no, en ningún momento Salomón estaba diciendo vuelvo a repetir, que la tierra tiene una naturaleza que va a perdurar. eh, no, no estaba diciendo que tiene una eh, naturaleza eterna, y creo que el libro de Eclesiastés, en todo caso, debería ser leído en su contexto. Deberíamos leerlo totalmente, todo el libro de Eclesiastés, para poder entender el contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eh, a menudo contiene declaraciones de la forma como las ve el materialista, a quien todo lo que le interesa es lo material, en tanto que los aspectos al materialista, los aspectos espirituales no tienen ningún valor. Entonces, la pregunta sería,
¿Cree usted que todo en la vida es vano, toda la vida es aflicción de espíritu? ¿No? Esa es la forma como él lo veía el autor de Hebreos. Pero vamos a dejar este tema quizás para otra oportunidad, ¿no? Y el texto aquí dice, y como un vestido lo envolverás y serán mudados, ¿no? Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Aquí tenemos ya en el versículo 12, ya, el versículo 12. Creo que aquí se está entendiendo que Cristo sacudirá la tierra como uno sacude un vestido. En todo caso, esta tierra es como leí de un autor que decía que esta tierra es como una bufanda que se puede quitar, que se puede doblar, y la palabra para vestido también se usa en Mateo capítulo 5, versículo 40. Para Cristo no es más difícil doblar todo el universo que para nosotros doblar, no sé, una bufanda o una camisa o un pantalón, ¿no? Puede que Dios decida terminar el mundo en este mismo momento o en cualquier momento. Sin embargo, lo que nos está diciendo en todo caso el autor es que Jesús permanece para siempre. Él permanecerá por los siglos de los siglos y por supuesto Él no va a desamparar a los que estén con Él, ¿no? Entonces, el otro, ligeramente, Jesús, tenemos el otro aquí, Jesús está a la diestra, los ángeles a los pies, tenemos el versículo 3, los versículos 3 y 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, aquí el autor de Hebreos también está usando Salmo 110, Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, ustedes pueden ver ahí, versículo 1, ¿no? Y él está usando aquí, el autor está en todo caso extrayendo dos figuras, ¿no? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. Primero, él está describiendo a Jesús como si se le pidiera sentarse a la diestra del Padre, ¿no? ¿No? Sentarse en todo caso a la diestra de Dios Padre, lo que nos indica, lo que nos expresa es honor. Y leía que estas palabras describen a una corte, en todo caso oriental, en la que el rey se sienta en su trono y está rodeado de sirvientes. Y la costumbre que había eh, en comidas, en todo caso en el oriente, donde el personaje o el estatus de un personaje era reconocido, era que los invitados eh, leía que los invitados que tenían más honra se reclinaran, lo cual puede incluir esta palabra sentarse. Entonces, en esta posición, el anfitrión en todo caso y el invitado podían conversar con mucha naturalidad o con mucha más facilidad. Y a los ángeles nunca se les pidió sentarse a la diestra de Dios. Al único que se les pidió sentarse a la diestra de Dios es a Jesús. Y por supuesto está usando este Salmo 110.1 como referencia a sí mismo, ¿no? En Mateo capítulo, ustedes pueden ver en Mateo capítulo, hay varios textos, Mateo capítulo 22, por decir, del 41 al 46, ¿no? Ustedes, vean ustedes la misma referencia. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Podemos encontrar también en Marcos capítulo 12, 36. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Podemos encontrarlo también en Mateo, y en Mateo capítulo, eh, Mateo capítulo 22, ¿no? Mateo
capítulo 22, del 34 al 46, donde Jesús aceptó la inspiración de Salmo 110 aceptó que la autoría, o sea, quien lo hizo, este salmo, quien escribió este salmo fue David mismo. Entonces, además, al hacer uso de esta referencia, está mostrando que hay dos señores, ya que el salmo dice, dijo el Señor a mi Señor. Los judíos, especialmente los líderes judíos, sabían entonces, ellos sabían que el segundo Señor estaba haciendo una referencia al Hijo de David, estaba haciendo una referencia al Mesías. Y nosotros, la segunda imagen de Salmo 110, versículo 1, es también la de un enemigo que está convertido en estrado para los pies. Eso también más adelante en el libro de Hebreos nosotros lo vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 13. Dice, de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces aquí ustedes pueden ver un enemigo que está convertido en estrado para los pies. Y también este cuadro está reflejando la costumbre que tenían en ese tiempo de que un rey un rey que conquistaba, ponía el pie sobre el cuello o la cabeza de su enemigo conquistado. Y una referencia, lo dejo para ustedes, pueden encontrarlo en Josué capítulo 10, versículo Josué 10, 24, es una referencia. Y eh, tenemos aquí, ahí tenemos las dos referencias, y aquí tenemos los textos de Hebreos que les he puesto, y los ángeles aquí, el último punto, los ángeles son todos espíritus ministradores enviados para servicio, ¿no? Entonces, no todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor. Entonces, vean ustedes, todos. La palabra todos acá, vamos por la palabra no todos, ¿no? No todos, lo que nos está diciendo es que ningún ángel descansa de este trabajo. Todos los ángeles son espíritus ministradores. Todos los ángeles son espíritus ministradores. Todos los ángeles son espíritus que ministran, que ministran. O sea, ellos no pueden sencillamente sentarse y quedarse mirando. Todos estuvieron involucrados en asistir a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra. Y hay muchos pasajes de esto que ya hemos hablado también en la última semana que hablamos. Ellos anunciaron a María de que ella, por decir que ella iba a ser la madre del Mesías, alabaron a Dios por el nacimiento de Jesús, le sirvieron al final de su tentación, cuando probablemente estuvo débil para servirse a sí mismo. Un ángel lo fortaleció en el huerto de Getsemaní, de Getsemaní. Unos ángeles anunciaron su resurrección y otros le dieron seguridad de su regreso. En fin, hay uno que le ayudó a Pedro a escapar de la prisión, y uno de ellos fue útil en el evangelismo a guiarlo a Felipe y a decirle a Felipe dónde él debería de dirigirse, en Hechos 8:26. Entonces ustedes pueden ver que todos son espíritus ministradores. Los ángeles son llamados así, los ángeles son llamados espíritus, son espíritus, y porque ellos no solamente fueron llamados espíritus porque no tenían cuerpo los ángeles, pero yo quiero que ustedes tengan presente también que había ángeles, la palabra ángeles que significa mensajero, cuya traducción es mensajero.
en la Biblia, por decir en Apocalipsis, encontramos ángeles que no son espíritus mensajeros, sino se refiere a mensajeros, a personas. En este caso, aquellos que iban a leer las cartas a las 7 iglesias, tanto en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Entonces, los ángeles son también llamados espíritus en los judíos, en los escritos del siglo segundo, hablaron acerca de esto también, que eran llamados espíritus cuando ellos llevaron mensajes de parte de Dios. Los ángeles revelaron, por decir verdades, a Daniel, a Juan también, al mismo Juan en el libro de Apocalipsis en Patmos, y hay muchos textos acerca de esto, ¿no? Entonces eran enviados, la frase enviados para servicio, ¿no? Pese a que los ángeles no son iguales al Hijo, ni ellos pueden sentarse a la diestra de la majestad de las alturas, pues ellos pueden ser enviados como en misión, en todo caso, también para servir a los santos, y eso es lo que está diciendo. No todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, ellos son enviados, pueden ser enviados como en misión para servir a los santos o para servir a los hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Allí la palabra enviados es una traducción, ahí les he puesto, ahí les he apuntado el término apostelo, la palabra es una traducción de apostelo, de la palabra griega apostelo, y que es la forma verbal de la palabra apóstol o apostolos, y su misión es ayudar a los salvos, así como los apóstoles fueron enviados en misión para proveer las nuevas de salvación. Ellos son simples siervos de Dios, o sea, no son el Hijo de Dios. Los ángeles son siervos de Dios, no son el Hijo de Dios. Otra palabra interesante es la palabra ahí, para aclarar esta idea, es la palabra ministrando. La palabra ministrando es una palabra, la palabra griega que es leitourgikos. Hay otros que dicen, he leído en otras versiones, leitoporgos, pero bueno, leitourgikos. Van a encontrar en otros leitoporgos como una palabra compuesta, como una palabra griega compuesta. Y la palabra leitogirkos no significa sirviendo como esclavos, más bien esta palabra leitourgikos, en este caso, que como lo he escrito ahí, es una palabra que indica un servicio público de suma responsabilidad, uno que sirve, prestar un servicio público de suma responsabilidad, indica esta palabra, por lo tanto no significa sirviendo como esclavo, como lo he apuntado ahí, ¿no? No, porque en esto hay confusión. Sino lo que significa, vuelvo a insistir, es sirviendo a Dios en un puesto, en una función. Y este es el tipo de labor, por decir, que hace un sacerdote, la labor de un sacerdote es una labor de, de, de un servicio público, un ministro de la palabra, un anciano también hace este tipo de servicio público, es un ministro, alguien que administra con responsabilidad. No es la idea que tenemos nosotros de los ministros políticos que tenemos en nuestros gobiernos. Entonces, pero el autor de la carta de Hebreos no está utilizando esta palabra leitogurgicos, o esta palabra en el sentido de ministrando en este sentido. Eso es lo que quiero aclarar, porque he leído la aplicación que le están dando a algunos autores, es eso, de un servicio público, que los ángeles están haciendo este tipo de ministerio. No, la palabra que se utiliza en el griego es la palabra diaconía, que solamente se traduce como servicio, nada más. Se traduce como servicio. Entonces, servicio se refiere al servicio, por decir, hay un autor, Thomas Hewitt, que nos habla acerca de esto. Él dice que ministrando podría expresarse como un servicio a Dios, pero en este caso, esta palabra servicio, esta palabra diaconía,
se está refiriendo a un servicio, en todo caso un servicio que se hace al hombre. Entonces, sin embargo, él admite eh, que, que es dudoso que en este pasaje de que utiliza la palabra diaconía, insinúe un servicio a Dios a favor de los que son herederos de la salvación. Vuelvo a repetir que la palabra, en la Septuaginta, que es la palabra, que es la versión que estoy usando, la palabra para ministro, leiturgica, se está refiriendo a quienes sirven en todo caso en el tabernáculo, en la adoración, en el servicio divino, pero aquí no se está usando, sencillamente se está hablando como quienes hacen un servicio, en todo caso a los santos, un servicio que hace a los que van a ser herederos de la salvación, a favor de los que van a ser herederos de la salvación. Entonces la pregunta es, ahí lo he puesto a favor de los que serán herederos de la salvación. En esto hay confusión, por eso le estoy haciendo eh, incidiendo sobre esto, porque en esto hay bastante confusión en aquellos que hacen estudios acerca del libro de Hebreo. ¿Qué pueden hacer los ángeles en todo caso por los santos, no? ¿Qué pueden hacer los ángeles por los santos? Hay tantas cosas que pueden hacer los ángeles por los santos, en verdad es para quedarse asombrados, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, eh, nos hicimos parte, eh, vamos a poder decir, nos hicimos parte de las huestes de espíritus, en todo caso de los justos. Voy a decirlo de otra manera. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, eh, nosotros fuimos parte, la iglesia está sentada en lugares celestiales. Indudablemente que el hombre que está en la iglesia, el hombre, la mujer que está en la iglesia, es una nueva criatura, es un nuevo género. En ese sentido somos espirituales y en ese sentido vivimos en el espíritu, no vivimos en la carne, como decía el apóstol Pablo. Entonces, vuelvo a repetir, cuando llegamos a la iglesia, esa iglesia que es la iglesia celestial, digamos así, porque la iglesia celestial también nos hicimos parte nosotros de las huestes de los espíritus de los justos y por supuesto y también de los innumerables huestes de los ángeles. Pareciera aquí un poco, ¿cómo se llama? Eh, eh, Confuso, pero veamos lo que nos dice el mismo autor de Hebreos. Fíjense ustedes, quiero que vayan a su Biblia y vean Hebreos capítulo 12 del 22 al 23. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Está hablando de la iglesia. Habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vean ustedes, ahora sí podemos volver a retomar la idea y a decir que cuando nosotros fuimos trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, cuando nosotros fuimos llevados, como en las palabras del apóstol, del escritor de Hebreos, fuimos llevados a la Jerusalén celestial, también nosotros nos hicimos parte de esas huestes de los espíritus, pero no los espíritus de los injustos, sino de los que han sido hechos justos, de los justificados, y también, en palabras del autor de Hebreos, en las innumerables huestes de los ángeles. Somos partes con ellos. Por eso es que, y aquí la pregunta es, cuando dice innumerables, de repente nos preguntamos qué tan abundantes son, ¿no? Quizás la misma Biblia, no quizás la misma Biblia nos da la respuesta, ¿no? Porque, por decir, en el libro de Mateo capítulo 26, 53, ellos están listos para servir a Jesús, ¿no? Jesús pudo haber pedido ¿cómo se llama? Pudo haber pedido
a muchas, a 12 legiones de ángeles, ¿no? Cuando estaba a punto de ser arrestado, ¿no? Dice en Mateo 26, 53, Jesús dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿No? Ahora, una, una legión romana en su totalidad se dice, según dice, que eran 6.000, ¿no? 6.000 soldados, 6.000. Entonces, y ustedes se dan cuenta lo que está diciendo Jesús, estamos hablando, ¿acaso yo no podría haber pedido 72.000 ángeles? ¿No? Entonces, sin embargo, acá lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, que nosotros, nosotros los que estamos sentados en lugares celestiales, nosotros los que hemos sido trasladados a la Jerusalén celestial, nosotros contamos más que eso. Fíjense qué sorprendente que es esto. Nos quedamos hasta ahí, amados hermanos. Uno puede seguir analizando y va a ser largo, pero tenemos que terminar. El tiempo se nos ha hecho, se nos ha cortado. Que Dios lo bendiga. Vamos a continuar con este libro de Hebreos. No hice una introducción al libro de Hebreos grande, perdón, un poco profunda, porque la idea era que a medida que vayamos haciendo el estudio podamos también ir entendiendo a quién fue dirigido, por qué fue dirigido, ¿no? Porque, en qué época fue dirigido, en cuanto a al autor, en este caso el autor que está haciendo una exégesis una exégesis del Antiguo Testamento, escribiendo esta carta de los hebreos. Y vamos a continuar nosotros también aprendiendo del autor a hacer un exégesis también de la Biblia. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.